El crujido lo oigo cada noche, cada turno. No es el sonido de las camillas rodando de las máquinas respiratorias, es el crujido del sistema que se resquebraja bajo el peso de la indiferencia. Aquí, en Urgencias de Valladolid, la luz blanca y aséptica no alivia, sino que realza la palidez de los rostros, la desesperación silenciosa. Soy Eleonora y llevo 15 años viendo cómo este lugar, que debería ser un faro de esperanza, se convierte a menudo en un purgatorio para los más vulnerables. Hoy, la urgencia apesta a desamparo. José Gómez, un hombre de 86 años, con los ojos anclados en un pasado que nadie parece querer escuchar, lleva 6 horas esperando en un pasillo, 6 horas en una camilla dura, envuelto en una manta fina que apenas le protege del aire acondicionado que congela el alma. Ha intentado levantarse varias veces, con la torpeza que da la edad y la debilidad, buscando el baño. Cada vez, la respuesta es la misma, la voz impaciente de algún compañero: ya va, señor, espere un poco. Esperar un poco. Sus necesidades básicas se vuelven humillaciones públicas, su dignidad se desintegra, gota a gota, en ese pasillo impersen. El doctor García, con su bata inmaculada y su prisa constante, pasó junto a José por tercera vez, echándole una mirada fugaz por encima de sus gafas. Es solo una gripe vieja, murmuró, sin detenerse, dirigiéndose a un caso que, para él, era más urgente: un joven con una fractura de tobillo tras una caída en patinete. ¿Gripe vieja? Esa frase se me clava como un puñal. ¿Acaso la edad convierte el dolor en algo menos real, menos merecedor de atención? ¿La fragilidad de un cuerpo anciano es menos digna que la de uno joven? Recuerdo a doña Carmen, que llegó con una neumonía y la tuvieron 3 días en un sillón antes de encontrarle cama. La vi llorar de vergüenza porque no pudo llegar a tiempo al baño y se ensució. La vi suplicar por una almohada. Recuerdo a don Luis, desorientado, atado a la camilla porque no tenían personal para vigilarlo, sus lamentos resonando en el ajetreo constante, ignorados por la mayoría. Estos no son casos aislados, son el pan de cada día, la cruda realidad de un sistema que ha decidido que ciertos cuerpos tienen menos valor, que ciertas vidas son una carga. Siento la impotencia quemándome por dentro. Veo la mirada perdida de José, sus manos temblorosas aferrándose a la manta, y sé que no busca un diagnóstico complejo, busca ser visto, ser escuchado, ser tratado como la persona que es, con toda su historia, con toda su humanidad. Pero aquí, en el hospital, es solo un número más, una carga que ralentiza la cadena, un recordatorio incómodo de la vejez y la enfermedad que preferimos esconder. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Cuando decidimos que nuestros mayores, quienes construyeron los pilares de este país, se convierten en desechables. Los consideramos inútiles porque ya no son productivos, y el sistema sanitario replique esa cruel visión, relegándolos a un segundo plano, a un tercer plano, o simplemente a la espera interminable en un pasillo. La frialdad de estas paredes no es más helada que la frialdad de la burocracia, de los recortes que nos impiden atenderles con la paciencia y el cariño que merecen. Me indigna esta normalización del desprecio. Me agota luchar contra la corriente de la indiferencia que parece impregnar cada rincón de este edificio. Queremos soluciones mágicas para enfermedades, pero olvidamos que el primer remedio es la dignidad, el respeto. ¿De qué sirve tener la tecnología más avanzada si carecemos de la humanidad básica? El crujido que oigo no es el de la máquina que se estropea, es el crujido de nuestra conciencia colectiva que se rompe lentamente mientras miramos hacia otro lado. Y me pregunto, con una amargura que apenas puedo contener, ¿somos conscientes de lo que estamos perdiendo, de la clase de sociedad en la que nos estamos convirtiendo? No es solo un sistema sanitario el que está enfermo, somos nosotros. Otra noche más en urgencias. El mismo ciclo agotador, el zumbido constante de las máquinas, el ir y venir frenético del personal, pero hoy, el aire aquí en Valladolid parece más denso, cargado de una frustración que me oprime el pecho. Observo a José Gómez, 86 años, encogido en una de las camillas del pasillo. Lleva 14 horas, no, 15, esperando. Sus ojos, un mar de arrugas, reflejan una mezcla de cansancio y resignación que me atraviesa el alma. No es solo la enfermedad lo que lo está consumiendo, es la espera, la invisible humillación de ser un número más, una molestia en el intrincado engranaje de este sistema. Me acerco, le toco la mano. Está fría. Tan fría como la indiferencia que a veces siento que nos rodea. ¿Cómo puede una sociedad mirar a sus mayores con tanto desdén? Le pregunto si necesita algo, y su voz, apenas un susurro, me pide una manta. Una manta. En un hospital público del siglo XXI. La busco, claro, y en ese pequeño gesto, siento la impotencia quemarme por dentro. No estamos curando, estamos paliando la vergüenza. Recuerdo la discusión de esta mañana con el doctor García. Le comenté la situación de José, su larga espera, su debilidad. Su respuesta fue un eco de lo que oigo demasiado a menudo. Eleonora, es solo una gripe para un hombre de su edad, ¿no ves la sala? Tenemos un accidente de tráfico grave y un infarto esperando. Solo una gripe, de su edad.
Es como si la vida de José se devaluara con cada año vivido, como si el derecho a una atención digna caducara con la juventud. No es un caso aislado. Pienso en la señora Carmen, de 92 años, que pasó una mañana entera sin poder beber agua porque su vaso estaba demasiado lejos y nadie tuvo un minuto para acercárselo. O en don Manuel, que pidió ir al baño y esperó tanto que la humillación le comió por dentro. La falta de privacidad, el ser tratado como un objeto, el ignorar sus necesidades básicas. Es una forma de maltrato silencioso, sistémico, que se esconde tras la saturación, la burocracia, la frialdad estéril de estas paredes. La atención aquí no es solo la de los diagnósticos urgentes, es una atención emocional, social. Veo la vulnerabilidad de estos pacientes mayores, su desesperación muda, y luego veo la prisa, la mirada esquiva de algunos colegas, la falta de tiempo, la falta de recursos, sí, pero sobre todo, la falta de una humanidad que parece haberse diluido en los protocolos. Hemos creado un sistema que considera a nuestros ancianos una carga, un lastre, no una fuente de sabiduría o una parte vital de nuestra historia. La sociedad les ha puesto la etiqueta de inútiles y este hospital, nuestra primera línea de defensa, a menudo parece validarlo. Mi papel aquí debería ser el de una sanadora. Pero siento que cada día lucho más por la dignidad que por la salud. No es solo un problema médico, es un profundo fracaso social. ¿De qué sirve tener los avances más punteros si dejamos que el espíritu de las personas se marchite en nuestros pasillos? ¿Qué nos dice esto de nosotros mismos? José Gómez sigue esperando. Su mirada no es solo la de un enfermo, es la mirada de alguien que se siente abandonado. Su problema no es un título dramático para un parte médico, su problema es la indiferencia, la falta de valor que le hemos asignado a su existencia. Es un símbolo de cómo la espera, la excesiva espera, no solo agota la vida, sino que la consume, la extingue, gota a gota, hasta que solo queda el silencio. Es un llamado a la conciencia, una acusación a un sistema que ha olvidado que, detrás de cada expediente, de cada cama de pasillo, hay un ser humano cuya dignidad es innegociable. No buscamos solo un diagnóstico, Eleonora busca justicia. Y esa, aquí, a veces parece la más urgente de todas las curas. El olor a desinfectante nunca logra borrar del todo el hedor a miedo, a orina y a desesperación que se adhiere a estas paredes de urgencias. Soy Eleonora y llevo 15 años aquí, en Valladolid, viendo el pulso roto de una sociedad que parece haber olvidado a sus mayores. Cada día es la misma batalla, una lucha contra la indiferencia vestida de protocolo, donde la compasión se diluye en la burocracia y los pacientes más vulnerables son, irónicamente, los primeros en ser ignorados. José Gómez. Me viene su nombre a la cabeza como un puñetazo en el estómago. Llegó anoche, o lo trajeron, más bien. 87 años, débil, desorientado, con esa mirada que lo dice todo sin una palabra. Tengo frío, tengo miedo, alguien me ve. Estuvo 8 horas en un pasillo. 8 horas. En una camilla incómoda, con el trajín incesante de carros y voces que se superponen, sin apenas una manta que le cubriera las piernas temblorosas. Su diagnóstico inicial, astenia y deshidratación, con cierta confusión senil, pero yo lo que veía era la humillación de una vida entera reducida a un número de cama en un pasillo. Invisible para casi todos. Eleonora, tenemos casos más urgentes. El señor Gómez puede esperar. Me soltó el doctor García con esa frialdad quirúrgica que algunos confunden con profesionalidad. Me hierve la sangre al recordarlo. Más urgente que la dignidad de un ser humano que ha contribuido toda una vida a construir el mundo en el que vivimos. Sé que él tiene su presión, sus propios conflictos, la sala está desbordada, pero cuando perdimos la capacidad de ver más allá del expediente, del código de colores en la pulsera, cuando nos volvimos tan ciegos a la fragilidad humana. Recuerdo a María, que lloraba bajito en la silla de ruedas porque no podía ir al baño sola y nadie respondía a su llamada, mientras el personal corría de un lado a otro. Con Antonio, que solo quería que alguien le explicara por qué estaba allí, con quién hablar, y se encontró con respuestas monosílabas y miradas que lo instaban a callarse. Historias que se repiten, día tras día, noche tras noche. La misma historia, solo cambia el nombre. Son personas, no expedientes clínicos andantes, no estorbos que ocupan espacio. Son memoria, son experiencia, son el reflejo de lo que un día seremos todos si tenemos la fortuna de envejecer. La verdadera enfermedad aquí no es la gripe o la caída de José, sino una cejera colectiva. Una cultura que ha decidido que la vejez es una carga, una etapa inútil que solo consume recursos. Y el hospital, la primera línea de defensa de la salud, se convierte en un espejo bruto de esa indiferencia social. Nuestros protocolos están diseñados para la eficiencia, sí, para el control, para la velocidad, pero ¿dónde queda la humanidad en esa ecuación? ¿Dónde está el espacio para una palabra amable, para una mano que tranquilice, para el simple hecho de mirar a los ojos a quien sufre? Me siento impotente muchas veces. Es un sistema que nos traga, que nos convierte en meros engranajes, agotados, desilusionados.
Un día tras otro, la rutina se impone al sentimiento, pero no me rindo, porque cada vez que le acerco una manta a José, cada vez que le ofrezco un vaso de agua a María, cada vez que le hablo despacio a Antonio para explicarle algo, sé que estoy luchando por algo más grande que un diagnóstico. Estoy luchando por la dignidad, por el respeto, por recordar que, al final, todos somos solo personas buscando un poco de calor humano en este mundo tan frío. La desesperanza de los ancianos en estas urgencias es un grito silencioso que pocos escuchan. Y la culpa es nuestra, de un sistema sanitario deshumanizado por la sobrecarga y una sociedad que mira para otro lado, normalizando el olvido. ¿Hasta cuándo permitiremos que el protocolo sea la excusa para la negligencia? ¿Hasta cuándo esta mascarada de atención, donde lo vital se pierde en lo urgente? Necesitamos despertar y ver que el valor de una vida no disminuye con los años. Es hora de recuperar nuestra humanidad. Tengo que parar un momento. Lo que veo en estas urgencias va más allá de la simple medicina. Es un fracaso humano. Les pregunto, ¿qué harían si fuera su abuela, ignorada, humillada? No podemos quedarnos en silencio. El silencio es complicidad. Involúcrense. Compartan esta historia. Infórmense sobre los derechos de los ancianos y levanten su voz contra el sistema. Volvamos al caso de José Gómez. Aquí estoy de nuevo, en urgencias. El mismo olor a desinfectante, a miedo, a la prisa incesante que nos consuma a todos. Son las 3 de la madrugada y las camillas están repletas, como siempre. Pero entre el caos hay un silencio que me perfora el alma, el de los pacientes mayores. Es un silencio de resignación, de cansancio, de una humillación invisible que se ha vuelto el pan de cada día en este hospital de Valladolid. Acabo de pasar por la zona de espera y he visto a José Gómez. Tiene 87 años. Llegó hace 10 horas con una fiebre persistente y una tos que le parte el pecho. Lo he encontrado encogido en su silla de ruedas, con una manta fina cubriéndole apenas. Tiene los ojos cerrados. No sé si duerme o simplemente ha desconectado de la desesperante realidad. Escuché a la enfermera de triaje susurrarle a una compañera que es solo una gripe más de las que trae la edad. ¿Solo una gripe? Para José, para su cuerpo ya frágil, es una agresión, una lucha contra un enemigo que el sistema parece ignorar. La indignación me corroe. No es la primera vez, ni será la última. Veo las miradas furtivas de los médicos, la forma en que el doctor García echa un vistazo rápido a la ficha de José y luego pasa de largo, comentando en voz baja que tenemos casos más urgentes que la dignidad de un ser humano que ha trabajado toda su vida y ahora es tratado como un mueble viejo en un pasillo. Más urgente que el miedo en sus ojos, la sensación de abandono que se les graba en el rostro. No es un diagnóstico médico lo que busco para ellos, sino un poco de humanidad, de respeto. Recuerdo a doña Carmen, hace unas semanas, 92 años, con una fractura de cadera. Estuvo más de 8 horas en el pasillo, a la vista de todos, con el dolor haciéndole gemir, pidiendo un orinal que tardó una eternidad en llegar. La vergüenza que sentía, la impotencia. Era palpable. Me miró con unos ojos que suplicaban algo más que analgésicos, suplicaban ser vista como una persona, no como un bulto. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? ¿Cómo hemos permitido que la prisa, la burocracia, la saturación deshumanicen de tal manera nuestros propios valores? Este hospital, nuestra sociedad, parece haber decidido que la vejez es una carga, una enfermedad en sí misma. Se les quita la voz, se les despoja de su autonomía, se les infantiliza. Casi no oye, está un poco desorientado, es lo normal a su edad. Frases que se convierten en excusas para ignorar su dolor, su incomodidad, su necesidad de un simple vaso de agua o de un hombro donde apoyarse. La frialdad de estas paredes estériles contrasta brutalmente con la calidez que merecen. La atención aquí no es solo médica, es profundamente emocional, social. Me duele el alma al sentir mi propia impotencia. Intento ser la voz que ellos ya no tienen fuerzas para levantar, pero el sistema es una mole inamovible. Me agota luchar contra la indiferencia de algunos compañeros que han normalizado estas actitudes. Escucho las excusas, la falta de personal, los recortes, la presión, pero ninguna justificación puede borrar la mirada de un anciano humillado. Cada historia, cada José Gómez, cada doña Carmen es un recordatorio de un fracaso sistémico, de una sociedad que está fallando a quienes le han dado todo. No podemos seguir así. Debemos despertar de este letargo de indolencia. Debemos mirarlos, escucharlos, no solo sus síntomas, sino sus historias, su sabiduría, su dignidad. No se trata solo de la ausencia de un diagnóstico médico, se trata de la ausencia de empatía, de la pérdida de nuestra propia humanidad. Los silencios que duelen no son los suyos, son los nuestros, los que permitimos que ocurran cada día en los pasillos de nuestros hospitales. La verdadera enfermedad es la indiferencia, y es así que no tiene cura si no la enfrentamos con la conciencia. La sala de urgencias late con una frenética indiferencia.
Las luces fluorescentes parpadean, desnudando cada grieta en la pared, cada lágrima silenciosa, cada pliegue en los rostros de quienes ya han esperado demasiado. Aquí, en Valladolid, como en cualquier otro sitio, ser joven y ruidoso te da voz. Ser viejo y frágil te convierte en un fantasma, una sombra más que deambula por los pasillos, invisible para casi todos. Y yo, Eleonora, con mis 35 años de batalla diaria entre la vida y la muerte, siento como esta realidad me corroe el alma. Miro a José Gómez, 86 años, postrado en una camilla de pasillo desde hace 7 horas. Traía una fiebre alta y una desorientación evidente. Su familia, agotada y desesperanzada, se fue hace un par de horas con la promesa de que le atenderían pronto. 7 horas. 7 horas en las que he pasado a su lado, le he ajustado la manta, le he preguntado si quería agua, he notado su mirada perdida, sus murmullos incoherentes. Nadie le ha dado más que un vistazo superficial. Le escuché apenado, con la voz quebrada por la sed y la fatiga, pedir ir al baño, pero entre el ajetreo y la falta de personal, su petición se perdió en el murmullo constante de la sala. Al rato, vi la mancha húmeda en su pantalón de pijama. La humillación no necesita gritos para ser devastadora. Se cuela en el silencio, en la mirada esquiva del que no quiere ver la vergüenza ajena. Esto no es un caso aislado, es la norma. Recuerdo a María, de 93 años, que llegó con una fractura de cadera y la dejaron esperando por una placa durante 6 horas, retorciéndose de dolor. O Antonio, que solo necesitaba ayuda para respirar y la máscara de oxígeno se le secó por horas mientras el médico priorizaba a un joven con un esguince de tobillo por jugar al fútbol. ¿Es solo una gripe de abuelo, Eleonora?, me dijo el doctor García el otro día, con ese tono condescendiente que pretende ser pragmático. Tenemos casos más urgentes, una sobredosis, un accidente de tráfico. Los ancianos tienen lo suyo, es la edad. La edad no es una enfermedad, doctor, le repliqué, sintiendo como la indignación me quemaba la garganta. Pero mi voz se ahogó en el barullo, impotente. Nos hemos acostumbrado a verlos como una carga, ¿verdad? La sociedad les aplaude por su sabiduría y experiencia en discursos vacíos, pero en la práctica les aparta, les silencia, les relega. Aquí, en el corazón del sistema de salud, esa indiferencia social se cristaliza en negligencia médica, en esperas interminables, en una flagrante falta de respeto a su dignidad. Se les niega la privacidad, se les habla como a niños pequeños o, peor aún, se les ignora por completo. Los ancianos llegan aquí buscando alivio y a menudo encuentran una condena, la condena del olvido. La tensión en esta sala no es solo por la gravedad de los pacientes, es una tensión emocional, social. Es la colisión entre el juramento hipocrático y una cultura que, de facto, deshumaniza a quienes ya no son productivos. La frialdad estéril de este lugar contrasta brutalmente con la desesperación de sus ojos, la fragilidad de sus huesos, la soledad de sus almas. Ya no se trata de buscar un diagnóstico, sino de exigir un mínimo de humanidad. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento decidimos que, la vida, llegada a cierta edad, deja de tener el mismo valor? José Gómez sigue esperando. Su mirada, ahora, está fija en el techo. No sé si piensa en su familia, en su vida o simplemente en el final. Pero lo que sí sé es que su humillación es nuestra, es la humillación de un sistema que promete cuidar y que, en cambio, condena al olvido a sus mayores. Esto no es solo un fallo médico, es un fracaso social. Un fracaso que debería avergonzarnos a todos y que grita por una conciencia que no llega. El ruido constante, ese pitido lejano de un monitor, el trajín de las camillas, aquí en Urgencias de Valladolid, el aire nunca se asienta. Está cargado de desesperación, sí, pero también de algo más insidioso, indiferencia. Miro a José Gómez, 82 años, sentado en esa silla incómoda, encogido, con la mirada perdida. Llegó hace 7 horas. 7 horas para alguien con una neumonía, que apenas se tiene en pie y con la vergüenza agravada por una incontinencia, sin atender con dignidad. No busca un diagnóstico complejo, busca ser visto, ser escuchado, ser tratado como la persona que aún es, no como un bulto en un pasillo. Mi garganta se cierra. Es la misma rabia de siempre, esa que me araña por dentro y me deja sin aliento. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo puede un sistema que se jacta de ser universal tratar así a sus miembros más vulnerables? El doctor García, hace un momento, pasó por delante de José, apenas le echó un vistazo de reojo. ¿Es solo una gripe vieja, Eleonora? Tenemos casos más urgentes, un accidente de tráfico acaba de entrar. Doctor, tiene fiebre alta, desorientación y malestar general. No es solo una gripe vieja, le repliqué, casi suplicando. Pero sus palabras, sus gestos, sus prioridades, son un eco de lo que piensa la sociedad. Los mayores son una carga, una molestia que satura los recursos que se necesitan para la gente productiva.
Recuerdo a doña Carmen, que llegó con una fractura de cadera, la dejaron en un box auxiliar, sin privacidad, escuchando las conversaciones del personal y los lamentos de otros pacientes. Lloraba de vergüenza, no por el dolor físico, sino por esa exposición, por esa negación de su individualidad en sus últimos años. O a don Luis, con su demencia avanzada, que fue atado a su camilla por seguridad, mientras sus nietos le esperaban durante horas en la sala de espera, sin que nadie les informara. ¿Seguridad? ¿O simplemente para que no molestara con sus divagaciones? Es una humillación constante, silenciosa, que se filtra por cada grieta de este sistema. La falta de personal, las listas de espera interminables, la burocracia deshumanizante. No es solo que se ignore el dolor, es que se ignora la existencia misma. Se les habla como a niños, o peor, por encima, como si sus mentes ya no procesaran la realidad. Sus preguntas quedan sin respuesta, sus miedos sin consuelo. Y yo, aquí, me siento como una gota en un océano de negligencia, viendo cómo la marea se lleva consigo la dignidad de estas personas. Cada vez que miro a José, cada vez que veo la soledad en sus ojos, me pregunto si el juramento hipocrático incluye una cláusula oculta para los que ya han vivido demasiado. No queremos títulos dramáticos sobre sus dolencias, queremos títulos sobre su humanidad. Queremos que el sistema deje de poner una etiqueta de anciano y empiece a ver una vida, una historia, una persona que merece el mismo respeto que cualquier otra. Es una cultura de la negligencia que nos corroe por dentro, que nos hace cómplices de un desprecio que un día, quizá, nos alcance a todos. El ambiente estéril, el olor a desinfectante, el blanco crudo de las paredes. Todo aquí grita eficiencia, pero es una eficiencia sin alma. Las máquinas pitan, los médicos corren, pero el tiempo se detiene para José, para Carmen, para Luis. No se trata de un problema médico en sí, sino de un fracaso moral. Un fracaso de la sociedad, de la administración, de nuestra propia empatía como seres humanos. Este no es un lugar donde se cura la vejez, es un lugar donde se le niega. Y mi grito, mi voz, quizás solo sea un eco en este pasillo, pero debe resonar. Debe recordarnos que cada arruga cuenta una vida, y cada vida merece ser vivida con dignidad hasta el último aliento.